y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Concluimos una pequeña serie en la cual vimos cómo el enemigo infiltró las filas de nuestro pueblo adventista para atacar tres de los pilares de la fe: la doctrina de la expiación, el juicio investigador; la doctrina de la naturaleza humana de Cristo; y finalmente, la fe en los mensajes que Dios ha enviado a su iglesia a través del don profético. En realidad, de esos tres temas que hemos cubierto, el del santuario, el juicio y la purificación del santuario, es el que fue el primer tema, la primera doctrina con la cual se levanta el pueblo adventista, la comprensión de por qué Jesús no había venido en 1844. Después siguieron otra cantidad de verdades que fueron restauradas. Con el correr del tiempo, después de las primeras 7 doctrinas fundamentales que nos han hecho a nosotros un pueblo diferente. ¿Recuerdan ustedes cuáles son esas 7 doctrinas que son pilares de la fe? La purificación del santuario celestial, el mensaje de los 3 ángeles, el hecho de que existe un santuario real en el cielo, la doctrina de la vigencia de la ley de Dios, que la ley no ha sido abolida ni abrogada, el santo sábado como el día del Señor, y también la doctrina de la no inmortalidad del alma, que los muertos están dormidos y nada saben hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una más, la relación entre la fe y la gracia. Ahí las ven a las 7. La purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, la justificación por la fe, es decir, el balance entre la ley que nos muestra que somos pecadores y la fe que nos lleva a Cristo para ser justificados. Comprender lo que es la salvación. El templo de Dios en el cielo, la ley de Dios y su vigencia, el sábado y la no inmortalidad de los impíos. Esas fueron las 7 doctrinas primeras, principales. Con el correr del tiempo, Dios hizo ver al pueblo adventista muchas otras verdades que necesitaban ser restauradas. Y hay 2 más que llegaron a ser fundamentales en nuestra iglesia y que todavía nos caracterizan como pueblo adventista y que todavía nos hacen diferentes al resto del mundo cristiano. Doctrinas peculiares. Estas que teníamos en la pizarra hace un momento son las primeras 7, se les llaman los hitos del adventismo.
los hitos, los antiguos pilares de la fe. Luego, los 7 pilares de la fe adventista, los antiguos. Así le llama en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 46, la Mensajera del Señor. Fundamentales dentro de la iglesia adventista, que nos caracterizan como pueblo, aunque no son dentro de las 7 originales, son únicas para el pueblo adventista. Y una de esas doctrinas es la reforma pro salud. No vino desde el comienzo. Ustedes se caerían de espaldas si yo les digo que cuando apenas surge la iglesia adventista, eran hermanos creyentes de todas las iglesias que aceptaron la predicación del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Había pastores de distintas denominaciones, pero se caerían de espalda ustedes si les digo que al principio no solo guardaban el domingo, porque la iglesia adventista surge en 1844, pero la verdad del sábado no vino hasta 2 años después. O sea que por 2 años los adventistas todavía guardaban el domingo. Imagínense. Pero la que sí se caen de espalda es que por varios años miembros y aún pastores de la iglesia adventista fumaban. Y uno dice, ¿fumaban? Pues así es en el mundo cristiano en general. No ven que la salud es algo tan importante porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero Dios reveló eso a través del estudio de las Escrituras y a través de los mensajes que Dios envió a su mensajera. La iglesia adventista se registra oficialmente como una iglesia en el año 1860. Se registra con personería jurídica ante el gobierno de Estados Unidos para poder tener propiedades a su nombre, para poder tener muchas otras ventajas, poder tener pastores con credenciales, porque como no había una iglesia organizada, cada uno que predicaba se ponía a predicar y a veces enseñaban doctrinas que no eran. Entonces decidieron definir quiénes están respaldados por la iglesia para predicar la verdad, etc. Pero desde 1844 hasta el año 1860, que se organiza por primera vez la iglesia, y se organizó las iglesias del estado de Michigan, como allí surge el pueblo adventista en Michigan, se organizan las iglesias del estado de Michigan en 1860 y escogen el nombre de Adventistas del Séptimo Día. Antes había varios otros nombres por los cuales se identificaban. Algunos se llamaban o los tildaban a ellos los milleritas, porque Guillermo Miller había predicado el mensaje del pronto regreso de Jesús. Otros les llamaban la verdad presente, porque pues tenían una revista que se llamaba La Verdad Presente. Así como hoy en día a los testigos de Jehová les llaman los atalayas, porque la revista de ellos se llama Atalaya. Así a los adventistas nos llamaban al principio los de la verdad presente, por la revista La Verdad Presente. Otros se identificaban a sí mismos como la manada pequeña. Otros como el remanente. Nosotros somos el remanente, es decir, lo que quedamos después del gran chasco. Y había muchos nombres, pero finalmente, en el año 1860 se escoge el nombre Adventistas del Séptimo Día y se registra la iglesia en el estado de Michigan.
En 1863, ahora se registra a nivel de todo Estados Unidos. En el mes de octubre de 1863. Esa sería la fecha oficial de la iglesia ante las autoridades religiosas de esta nación. Si usted busca iglesia adventista, fueron registrados como iglesia en el año 1863, aunque antes se habían registrado como iglesia en el estado de Michigan primero. Pero aquí viene lo interesante. Ya desde antes de esa fecha, la mensajera del Señor había recibido alguna indicación de que debemos cuidar nuestro cuerpo. Ya desde 1851, Dios le había mostrado que el tabaco era un veneno lento e insidioso que traía enfermedades, que afectaba la salud, afectaba los pulmones, que era un veneno. Para esa época, nadie había relacionado el fumar con enfermedades. Al contrario, cuando una persona tenía enfermedades respiratorias, los médicos le recetaban: comience a fumar para expandir sus pulmones. Los médicos recetaban el cigarro para las enfermedades de los pulmones, imagínense. Pero Dios le mostró a su mensajera que el tabaco era un veneno. También le mostró que las bebidas alcohólicas no eran buenas. Claro, eso lo descubrieron en la Biblia. Pero había habido algunas revelaciones, visiones, donde se les mostraba distintos aspectos de la salud. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:12 que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día llega a ser pleno, perfecto. Dios no les reveló todo lo que hoy sabemos de la salud, porque si hubieran espantado, tanto espera el Señor de nosotros. Elena de White, al principio, antes de lo que les voy a contar ahora, no solo comía carne, pollo, pescado y todos los adventistas, pero comían carnes inmundas, comían pescado sin escama, comían ostiones, ostras, camarones, como hace el mundo entero, porque no sabían. Pero después, estudiando la palabra de Dios, uno de los pastores llamado John Nevis Andrews descubrió lo que la Biblia enseñaba y le contestaban los demás: pero eso era para los judíos, no para nosotros. Lo mismo que nos dicen a nosotros hoy en día, pero los mismos adventistas, como venían de distintas iglesias, pensaban que eso no tenía nada de malo y que eso no se aplicaba. Pero estudiaron la Biblia y se dieron cuenta. Y así se fueron incorporando distintas posiciones sobre la reforma pro salud, sobre la salud. Pero el regalo más grande para el pueblo adventista lo envió Dios el mismo año que se organizaron como iglesia. En el mes de octubre se organiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día con un registro oficial. Y en el mes de diciembre, Dios le da a Elena de White una visión que hasta ella la sorprendió. Era una visión muy abarcante, mostrando lo que es nuestro cuerpo como maquinaria divina y que Dios va a destruir al que destruye su cuerpo. Y ahí apareció no solo el tabaco, el alcohol,
sino también que Dios no había creado los animales para matarlos y comerlos, que Dios quería que su pueblo dejara de consumir la carne y que la carne despertaba las pasiones animales. Y Dios le reveló que el azúcar usado en forma copiosa no era bueno para la salud, que al contrario era más perjudicial que la carne. Ustedes pueden leer de esa visión de diciembre de 1863. Y luego esa visión Dios le dio otra más extensa en 1865. Y con el correr del tiempo, los adventistas del séptimo día llegamos a ser conocidos como un pueblo que nos interesa la salud no solo espiritual, sino también física. Segunda de Juan, donde dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu vida espiritual. Así que a Dios le interesa también nuestra salud. Y esta doctrina de la reforma pro salud llegó a ser uno de los pilares de la fe adventista. Fuimos conocidos de ahí en adelante como el pueblo que levanta en alto el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y que enseñamos la salud y cómo cuidarla y cómo mejorarla. Hoy en día, todo el mundo sabe que los adventistas, pues tenemos ciertas maneras de vivir. Es más, yo sé que ustedes han visto o han escuchado acerca de las famosas regiones que se llaman zonas azules, blue zones, donde vive gente que pasa de 100 años. La gente que más años vive en el mundo están en esas zonas azules y son poquitas en el mundo, en algunos lugares. Han descubierto que la manera de vivir en esas zonas hace que vivan más años. Pues una de esas zonas se descubrió que era Loma Linda, California. Pero no porque Loma Linda sea un lugar de un clima especial, al contrario, hay mucho humo allí, hay mucha contaminación en Loma Linda, porque es un valle con montañas alrededor y no corre mucho el viento para limpiar la atmósfera. Pero el otro estilo de vida que viven, porque Loma Linda tiene una alta población adventista del séptimo día. Más de la mitad de los habitantes de Loma Linda son adventistas del séptimo día. Y ahí se han encontrado las personas que han vivido más años en los Estados Unidos que cualquier otro lugar. En realidad, esa es la única zona en Estados Unidos que es zona azul. Los adventistas, después de un estudio que se realizó a lo largo de más de 20 años, se descubrió por el estudio, siguiendo el estilo de vida de los adventistas y de otros grupos. Sí, ahora voy. Se descubrió que los adventistas en promedio vivimos 8.2 años más de vida que el resto de la población en los Estados Unidos. Los adventistas vivimos 8 años más. ¿No les parece esto algo maravilloso, hermano? Solo por ser adventistas, si seguimos las reglas de salud, Dios nos regala 8 años más de vida que el resto de la población. Eso es algo bueno, pero eso se debe a un estilo de vida. No solo la dieta, la nutrición, pero también el ejercicio físico, el descanso adecuado, el quitarse el estrés porque confiamos en Dios y no nos preocupamos. También el agua y su consumo copioso. Ahora se sabe que cada célula del cuerpo necesita agua y que cada sistema del cuerpo no funciona sin el agua.
Para todo se necesita agua. Y los que están deshidratados se le enferman los riñones, se le enferma el hígado, se le enferma los pulmones y todo lo demás. Entonces, el agua llegó a ser algo muy importante. Así que, sí, la dieta, la nutrición. Ahí en Loma Linda, casi la mayoría de los adventistas, y hay decenas de personas que tienen más de 100 años de edad. Algunos tienen 106, 108, 110. El otro día, mis nietos me contaron que en la iglesia donde ellos van hay una viejecita, 106 años de edad, es adventista, camina como que fuera una joven, rápido. Pero no solamente eso, tiene su licencia de conducir y maneja a los 106 años de edad. A los 106 años de edad, con su licencia de manejar, y maneja y vive sola. Ella va al supermercado, ella hace todo completamente y no vive nadie con ella. Y anda de arriba para abajo y está pero bien buena de la mente y del cuerpo. ¿Pero qué hace? Ejercicio físico todos los días. Ha sido vegetariana toda su vida. Fíjense que antes, ¿cómo son las cosas? Antes nos decían, no, hay que comer carne, porque los que comen carne viven más tiempo, tienen más fuerza. Todo eso es un engaño, una mentira. Las personas que más años viven en todas partes del mundo son las que somos vegetarianos. Y eso está comprobado científicamente. Bueno, les estoy contando de esta otra enseñanza adventista que llegó a ser un pilar de la fe adventista. Díganme, ¿qué otra iglesia? Pónganse a pensar ustedes, entre católicos, luteranos, metodistas, episcopales, mormones, testigos de Jehová, cristianos, de todas las iglesias, ¿quién enseña como doctrina de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hay que cuidarlo y que hay que dejar cosas que nos hacen daño y hacer cosas que nos hacen bien? Nosotros tenemos un mensaje precioso, un mensaje maravilloso, que si lo siguiéramos, qué bendición sería. Tristemente, el diablo ha atacado en ese aspecto también. Y saben ustedes que en la época de hace 50 años atrás, el 90% de todos los adventistas era vegetariano. Hoy en día eso ha bajado a un 38%. Mucha gente ha abandonado la dieta que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque el diablo hace que rebajemos las normas entre nosotros. Pero hoy no vamos a hablar de esa doctrina peculiar. Ustedes saben que en nuestra iglesia, no solo las ferias de salud, todos los sábados hay charlas de salud, porque creemos que es muy importante no solo cuidar nuestra alma, sino también cuidar nuestro cuerpo, que Dios nos lo dio. Pero hoy vamos a hablar de otra doctrina peculiar de los adventistas del séptimo día, que nos caracteriza y por la cual nos atacan mucho. Así como nos atacan por el sábado, así como nos atacan por la purificación del santuario y el juicio, así como nos atacan por la dieta y por muchas otras cosas, este es uno de los ataques más fuertes del mundo cristiano hacia los adventistas. Y lo vimos esta mañana. ¿Por qué ustedes los adventistas, si son cristianos, protestantes, dicen basarse en la Biblia y solo la Biblia? ¿Por qué tienen esos otros libros de Elena de White? ¿Saben que mucha gente que ve nuestro canal pregunta esto? ¿Pero y por qué ustedes usan otros libros? ¿De dónde sacaron esos otros libros? ¿Que no es la Biblia la base y el fundamento? ¿Por qué le agregan otras cosas? Esta mañana hablamos un poquito sobre eso.
Pero ahora, después vienen las preguntas, hermano. Ahora, Dios nos ha dado una verdad muy grande en la palabra de Dios con respecto al don profético. Y ha llegado a ser una de las características del pueblo adventista creer en el don de profecía. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos a Apocalipsis, allí encontramos en el capítulo 12 la historia de la iglesia verdadera, la iglesia perseguida. No la vamos a leer en su totalidad, pero aquí se presenta esa mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies. Y se acuerdan que esta mañana hablamos que el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. Por eso la mujer está parada sobre la luna. La luna es la lumbrera menor que nos guía a la lumbrera mayor que es Cristo. Y la luna es, ahí está, Apocalipsis 12:1, una mujer vestida del sol. El sol representa a Cristo y estamos vestidos de la justicia de Cristo. Pero la luna debajo de los pies, el fundamento de esta mujer, que es la iglesia verdadera, es las Sagradas Escrituras. La luna refleja la gloria del sol, así como las Escrituras dan testimonio de Jesús. Esta iglesia aparece en toda la historia como siendo perseguida. Todo el capítulo 12 nos presenta cómo el diablo se ensañó contra la mujer, tratando de borrarla de la faz de la tierra. Dice en el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El hijo varón es Cristo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Justamente el fin de semana pasado, yo di una serie de conferencias en la iglesia de Fullerton, donde hablamos de la persecución de la iglesia en esos 1260 años y cómo tantos cristianos fueron muertos por defender la verdad. Pero Dios permitió que la iglesia no desapareciera la verdad. Siempre Dios mantuvo un remanente fiel, lo que queda. ¿Y quién constituye la iglesia? Los fieles. No todo el que se llama cristiano es cristiano, solamente aquel que es fiel al Señor, a su palabra y a sus mandamientos. Entonces el dragón persigue a la mujer, versículo 15. Y la serpiente, el diablo, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Agua representa en el libro de Apocalipsis muchedumbres, naciones, lenguas. El río impetuoso representa la persecución. Y el dragón, la serpiente, tiró la persecución para tratar de ahogar y arrastrar por el río al verdadero pueblo de Dios. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. Aquí aparece otro símbolo profético. La mujer es la iglesia. El dragón es el diablo. Pero aquí aparece otro símbolo. La tierra ayuda a la mujer. ¿Qué representa la tierra en lenguaje profético? Sí, muy cercano, casi Estados Unidos. A veces no se diferencian, pero la tierra
representa el nuevo continente americano. En Apocalipsis 13 hay dos bestias. Una sube del mar. El mar son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Y la primera bestia, que es el papado, sube del mar, del antiguo continente donde hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero en la tierra, que es un lugar no donde haya el agua representa las muchedumbres, pero la tierra representa un lugar no tan lleno, el nuevo continente. Y dice que la segunda bestia sube de la tierra. Eso representa a Estados Unidos, exactamente. La bestia que va a llegar a ser un poder mundial, Estados Unidos, surge de América. La tierra representa América en la profecía, porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El nuevo continente abre las puertas y se levantan los Estados Unidos de Norteamérica, dando libertad religiosa y poniendo en parte de su constitución que se acabó la persecución por razones religiosas. Aquí hay libertad religiosa, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de reunión. Esta es la nación donde los perseguidos de todas partes vienen. Y ahora mismo lo estamos viendo con el tema de migración. Tienen problemas allá por lo que sea. Y vienen aquí, les dan asilo político. ¿Por qué? Porque están con su vida en peligro. Si pueden demostrar que su vida está en peligro en otro lugar, aquí se le abren las puertas. Pero claro, mucha gente abusa de eso y se quieren venir todos. Y por eso pues hay tantos problemas migratorios ahora, porque no todos, pero si realmente una persona está en peligro por razones religiosas, por razones políticas o por razones de criminalidad, y puede demostrar al venir aquí, yo vengo huyendo porque me quieren matar a donde yo vivo. Estados Unidos les abre las puertas y hasta les da papeles para que estén aquí legalmente, porque abrió las puertas para tragar el río de persecución que el dragón había echado. Pero ahora llegamos al último versículo y este es el que quería llegar. La iglesia perseguida reaparece después de estar 1260 años en el desierto, escondida, reaparece en América, en la tierra. Y dice el versículo 17, la última parte de la historia de este capítulo 12, entonces el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto quiere decir el remanente, lo último que queda, el resto de la descendencia del verdadero pueblo de Dios. Y entonces da dos características fundamentales que ayudan a identificar cuál es la iglesia del Señor en este tiempo del fin. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características fundamentales del remanente, del resto de la descendencia de la mujer. Tú buscas entre tantas iglesias cuál es la descendencia de la iglesia perseguida. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Tienen que tener estas dos características. ¿Guardan los mandamientos de Dios? Fíjense qué interesante. No nomás 8 de los mandamientos, o 9, todos los mandamientos. Porque el mundo así llamado cristiano, la iglesia grande, popular,
la universal, la católica, enseña los mandamientos, pero están los mandamientos cambiados. El segundo lo quitaron, que es el de las imágenes. Y el cuarto le pusieron, en la Biblia dice, acuérdate de santificar el sábado, pero en el catecismo dice santificar las ¿qué? Las fiestas. Mandamientos cambiados. Pero en el mundo protestante no están cambiados los mandamientos, pero cuando llegan al cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo, dicen, no, eso quedó clavado en la cruz, eso fue abolido, eso era para los judíos. Y no guardan el mandamiento del sábado, pero el apóstol Santiago dice que el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, es hecho culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora, si no cometes adulterio y no matas, pero transgredes el sábado, ya eres transgresor de la ley, ya eres pecador. Por eso Cristo tuvo que venir a dar su vida por los pecadores. Pero aquí dice que la verdadera descendencia de la mujer son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Esta mañana vimos que Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Él no era la luz, pero él vino a dar testimonio de la luz. Las escrituras de los profetas dan testimonio de Jesús. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Dejemos que el mismo libro de Apocalipsis nos explique. Apocalipsis capítulo 22. Dice el versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Todo lo que Dios le mostró, las profecías de Apocalipsis. Yo, Juan, soy el que vio y oyó estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Había un ángel que le estaba mostrando todas estas profecías. No dice aquí que él se postró para adorar al ángel. Dice que él se postró a los pies del ángel para adorar. Pero ni eso aceptó el ángel, que se postrara a los pies para adorar. Dice que el ángel le dijo, versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, no te postres a mis pies, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. ¿Era Juan profeta? Claro. Estaba recibiendo visiones de Dios y el ángel se las explicaba. Mira, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así que el ángel no permitió que se le postraran a sus pies. Le dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Mantengan esta expresión en su mente porque ahora lo vamos a comparar con lo que dice en la página anterior, en el capítulo 19 y en el versículo 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. La primera vez se postró para adorar al ángel. ¡Qué error tan grande! Pero el ángel le dijo, no. Ahora la segunda vez se postró nomás para adorar a sus pies. Iba a adorar a Dios, pero a los pies del ángel. Y el ángel le dijo, no te postres delante mío. Pero miren lo que dice en el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios.
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En Apocalipsis 22:9 decía exactamente igual, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y aquí dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Así que los profetas son los que tienen el testimonio de Jesús. ¿Y por qué se le llama el testimonio de Jesús a lo que los profetas comparten o hablan o escriben? Porque es Jesús el que da ese testimonio. Apocalipsis capítulo 1. Dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, los profetas, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, ahí está el ángel otra vez, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan, el apóstol, dio testimonio de la palabra de Dios, pero también del testimonio de Jesús, que era lo que Jesús le revelaba a él. Él dio testimonio, es decir, predicaba, defendía, proclamaba la palabra de Dios, pero también el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es lo que tienen los profetas, es el espíritu de la profecía. ¿Quedó claro este punto? ¿Por qué creen que lo echaron en la cárcel y lo desterraron a Juan en la isla de Patmos? Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así que dos razones por las cuales Juan fue desterrado a Patmos. Primero, por predicar la palabra de Dios. Y segundo, por el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el testimonio de los profetas, porque Dios le revelaba a través del ángel las cosas que tenían que suceder. Y algunas de esas cosas hablaban de la ramera. Y él tuvo que usar símbolos que Dios le reveló, porque si no lo hubieran matado. Porque él decía, ¿quién era la ciudad que reinaba sobre todos los reinos de la tierra? Apocalipsis 17, versículo 18 dice, la mujer que has visto es la gran ciudad. ¿Cuál mujer? La ramera, la prostituta, Babilonia la grande, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, Roma. Y entonces él atacaba a la bestia, a Roma. Y por predicar lo que la Biblia decía y lo que el Señor le revelaba, lo desterraron a Patmos. Hemos entendido entonces que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es lo que tienen los profetas. Ahora, volviendo a nuestro estudio de la doctrina adventista. Los adventistas creemos que el pueblo verdadero de Dios, contra cual el diablo va a desatar su ataque final, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Los últimos que quedan, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Ahora, miren lo que les voy a decir. Si la iglesia adventista, a la cual yo pertenezco, no tuviera el testimonio de Jesús, no sería la iglesia verdadera. Y yo no sería miembro de ella. ¿Por qué?
porque yo no voy a estar en una iglesia que no sea la verdadera iglesia de Cristo. Pero la verdadera iglesia de Cristo guarda todos los mandamientos de Dios, pero tiene el don de profecía, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, lo que inspira a los profetas. Miren otro versículo, el apóstol Pedro lo dice ahora. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas inquirieron, indagaron, querían saber, escudriñando en la profecía, en los escritos de los profetas, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que los profetas profetizaron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que les decía de antemano lo que iba a venir. Entonces, el Espíritu de profecía es el Espíritu de Cristo. Por eso se le llama el testimonio de Jesucristo. ¿Entendimos? Es el testimonio de Jesús, porque es Jesús el que da testimonio a través de los profetas. ¿Qué vimos esta mañana? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, le dijo Jesús a los judíos, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las escrituras de los profetas dan testimonio de Jesús. Por eso los profetas dan el testimonio o tienen el testimonio de Jesucristo. Todos los profetas fueron inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por eso nosotros creemos que no solamente lo que escribió Elena de White, todo lo que escribieron los profetas, inclusive la Biblia, es el testimonio de Jesús. Porque Él lo reveló. Porque Él se los dio a los profetas. Es el testimonio de Jesús. Debo aclarar esto porque hay adventistas que dicen, la Biblia, y esto muy aparte, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. No. Todo lo que Jesús ha revelado es el testimonio de Jesús. Inclusive las escrituras son el testimonio de Jesús. Él lo dijo, las escrituras dan testimonio de mí. Entonces, todo lo que los profetas hablaron es el testimonio de Jesús. Pero en el tiempo del fin, cuando el dragón se ensaña y se va a hacer guerra contra los últimos de la descendencia de la mujer, son los que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Y repito, si en la iglesia adventista no hubiera habido el don profético para este tiempo del fin, no sería la iglesia del Señor. Porque la misma Biblia nos dice que el remanente, el resto, son los que tienen el testimonio de Jesús. Si Dios a lo largo de toda la historia habló, inspiró a los profetas, ¿cómo ahora, en el momento más difícil y crucial de la historia de este mundo, Dios dice,
No, no hace falta que les revele nada. Ya todo está revelado en la Biblia. Y las cosas que están pasando hoy en día y lo que viene por delante. ¿Qué dice Amós 3:7? Porque no hará nada el Señor. ¿No hará qué? Nada el Señor. Amós 3:7. Ahí lo van a poner en la pantalla. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, si Dios no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, todo lo que Dios va a hacer en nuestros días se lo tiene que revelar ¿a quién? A sus siervos los profetas. Ahora, Dios es el que escoge, no es el hombre el que escoge. Dice en Primera de Corintios, capítulo 12. Este capítulo nos habla acerca de los dones que da el Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu que da los dones es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es que reparte los dones? El Espíritu Santo. Yo no puedo decir, yo quiero que a mí el Señor me dé el don de profecía. Él es el que reparte, como Él quiere. Entonces, si a mí me dio el don de la enseñanza, gloria a Dios por eso. Pero no me escogió para ser profeta. Y yo estoy totalmente conforme con eso. Y le agradezco a Dios por los dones que Él me dio a mí. El don del pastorado también es un don. Pero el don de la enseñanza es el que realmente Dios me dio a mí. Toda la gente dice, pastor, cuando usted explica, le entiendo todo lo que usted dice. Bueno, gloria a Dios, la gloria sea para el que me regaló ese don, no es mío, es Dios que me lo regaló. Pero es el Espíritu Santo el que reparte a cada uno como Él quiere. Ahora, cuando Dios escogió dar el don de profecía a la iglesia final, a la iglesia perseguida por el diablo, Él escogió primero a un hombre que se llamaba William Foy. Guillermo Foy. F-O-Y. No muchos han oído hablar de él. Eso fue antes de Elena de White. Foy. Pero también Dios llamó a otro hombre. Muy parecido el apellido, pero no son iguales. Este otro se llamaba Hazen Foss. F-O-S-S. Foss. Y el otro era Foy. F-O-Y. Son dos personas distintas. No tienen relación el uno con el otro. William Foy era un afroamericano, negro, que había sido esclavo y había comprado
su libertad, porque todavía no estaban libres los negros. Eso vino en 1863, cuando Abraham Lincoln le dio libertad a todos los negros, pero antes había esclavitud. Pero en el norte, no en el sur de Estados Unidos, en los estados del sur, pero en el norte podían comprar su libertad. Así como un esclavo era vendido y un amo lo podía comprar, digamos que el amo decía, oh, pues este esclavo te lo vendo en $300. Si el esclavo tenía quien le diera los $300, decía, yo me compro a mí mismo, me compro mi libertad. Eso pasaba en los estados del norte. Y se podía comprar él su libertad y ser un hombre libre. Guillermo Foy había comprado su libertad. Y era un hombre libre, pero era de color y todavía había mucho racismo. Si lo hay hoy en día, imagínense cómo era entonces cuando existía la esclavitud en esta nación. Y uno a veces se pregunta cómo una nación que decía ser cristiana pudo esclavizar a seres humanos y tratarlos como animales y venderlos como si fueran ganado. Pero ese es otro tema, el de la esclavitud. Por cierto, Ellen White también se levantó contra la esclavitud y escribió mucho en contra de la práctica inhumana y terrible de tratar a seres humanos porque en Cristo dio su sangre como que fueran peor que animales. Ella escribió contra la esclavitud. Es más, ¿ustedes saben cómo se llama o se llamaba la esclava más famosa en todos los Estados Unidos? Están los libros de historia. Están los libros de historia. Y hasta para la ciudadanía hay que estudiarlo. La primera mujer esclava que habló contra la esclavitud y se independizó también comprando su libertad, se llamaba Harriet Tubman. Harriet Tubman. Y no lo van a creer. Tubeman se escribe, Tubman. Harriet Tubman. Ella visitaba por todas las colonias de Estados Unidos hablando en contra de la esclavitud, diciendo que esto era en contra de Dios. Llegó a ser muy famosa y llegó a reunirse más de una vez con el presidente de los Estados Unidos, en esa época, Abraham Lincoln. Él la recibió. Y ella inspiró a Abraham Lincoln a que aboliera la esclavitud. Pero lo que les voy a decir es muy interesante. Era íntima amiga de Elena de White. Era íntima amiga de ella. Y a veces predicaban juntas. Harriet Tubman en contra de la esclavitud y Elena de White en contra de la esclavitud del pecado que también nos esclaviza. Y las dos se compenetraban y las dos predicaban en el mismo púlpito juntas. La influencia de Elena de White como amiga de Harriet hizo que eventualmente ella llegara a ser adventista del séptimo día. Y ella está en los libros de historia de los Estados Unidos. Y por cierto, está enterrada en el mismo cementerio que Elena de White, en Battle Creek, Michigan. Muy interesante, así que si alguna vez van a visitar la tumba de Elena de White, busquen la tumba de Harriet Tubman. La esclava más famosa en la historia de Estados Unidos. La que influenció al presidente Abraham Lincoln para que le diera la libertad a todos los esclavos. Pero volviendo a nuestro tema, Dios había escogido a un negro para que fuera su mensajero y le dio visiones y sueños. Y él comenzó a contarlos, pero la gente no le hacía caso. Primero, porque era negro. Segundo, porque era pobre. Y tercero, porque no entendían esas visiones. Hay una historia de él.
escrito un libro sobre él y las visiones que Dios le dio a él. Y cuando uno lee lo que Dios le mostró a Guillermo Foy, que fue como 2 años antes que Elena de White, uno se queda sorprendido porque lo mismo que Dios le mostró a Guillermo Foy, luego se lo mostró a Elena de White, que era solo una jovencita de 17 años. Las mismas visiones. Él no siguió, no porque se enojó contra Dios o porque no se sentía capaz, sino porque la gente no le hacía caso, se desanimó porque él contaba y no le creían que eran visiones de Dios. Luego Dios escogió a otro hombre. Le estoy hablando antes de diciembre de 1844, porque el chasco fue el 22 de octubre de 1844. Que por cierto, en una semana y media se van a cumplir 180 años del chasco. El 22 de octubre de este mes, de este año. 180 años. Este hombre, unos meses antes, recibe una visión. Pero no quiso contarla. La visión se la mostró Dios otra vez. Se llamaba Hassen, con Z, Hassen Foss. F-O-S-S. Hassen Foss. Por cierto, era un pariente lejano de Elena de White. Estaba casado con una sobrina, no era pariente directo, pero estaba casado con una sobrina de ella, o con una tía, perdón, de ella, con una tía. Le dio 3 veces la visión y le dijo el Señor, que él vio en la visión, tienes que contarlo a otros. Él se negó a hacerlo la primera vez, dijo, no me van a creer. Y luego le dijo al Señor en la visión, no puedo contarla porque ni yo la entiendo. El Señor le dijo, tienes que contar lo que yo te he mostrado. Y él dijo, no puedo porque no entiendo. ¿Qué voy a contar si no la entiendo? Si me preguntan qué quiere decir lo que yo vi, no lo puedo explicar. Eso dijo él. Dios estaba dispuesto a explicárselo. La tercera vez le dio la misma visión y le dijo, vas a contar lo que yo te he mostrado y lo entenderás después, pero cuenta lo que yo te mostré. Si no lo haces, yo escogeré a otro que lo haga. Y voy a escoger al más débil de entre los débiles, ya que tú te has negado a obedecerme. Unos meses más tarde, en el estado de Maine, en una reunión donde una jovencita de tan solo 17 años de edad se paró para contar lo que el Señor le había mostrado, que se encuentra en el libro Primeros Escritos y se titula Mi primera visión, mi primera visión. Ella contó lo que Dios le mostró. Y dijo que el Señor le había dicho, tienes que contar a otros lo que yo te he mostrado. A la salida, había un hombre esperándola. Dijo, necesito hablar con esta niña. Pidió que estuviera presente el pastor de la iglesia donde ella había dado su testimonio, porque se le llamaban testimonios los que ella daba, testimonio de lo que Jesús le había mostrado.
El pastor estuvo presente, Preble era el apellido de él, y Hassen Foss le dijo a Helenita, lo que tú relataste hoy fue exactamente lo que Dios me mostró hace varios meses atrás. Me lo mostró 3 veces y yo no quise contarlo. Tenía miedo de hacerlo. Creí que no me iban a creer, que era Dios el que me estaba hablando. Y la última vez, el Señor me dijo en la visión, si tú no lo cuentas, voy a escoger al más débil de entre los débiles para que haga la obra que yo le he encomendado. Ahora entiendo que tú eres esa persona. La corona que yo podría haber recibido como siervo de Dios, la vas a ganar tú. Y como prueba de lo que yo te estoy diciendo, aquí está el pastor. Yo le conté a él todo lo que había visto y él puede dar testimonio que es exactamente lo que yo le conté a él. Cuando Dios me dijo que me quitaba la visión, porque fue la última vez, me dijo, ya no vas a servirme más porque te has negado. Entonces, yo quise contarla. Y reuní a gente para contar la visión, pero cuando me paré al frente, no pude decir una palabra, se me borró todo de la mente y traté varias veces de contar la visión, pero me di cuenta que se había ido. Ya no podía recordarla. Gracias a Dios, cuando la primera vez que la vi, se la conté al pastor y él puede corroborar que fue exactamente lo que tú contaste el día de hoy. Y entonces le dijo a Helenita, Helena, sé fiel al Señor, cumple lo que Él te pide, porque Él te ha escogido. El manto que Él puso sobre mí, lo quitó y ahora lo puso sobre ti. Si tú eres fiel, recibirás la corona que estaba preparada para mí. Fue la última vez que Elena de White lo vio, unos pocos años después, no mucho, murió. Y era un señor mayor. Y Elena nunca se olvidó de esa impresionante experiencia de que Dios había escogido a Hassen Foss antes que a ella. Más adelante conoció a Guillermo Foy y también él le dijo, qué hermoso es ver que hay alguien que está cumpliendo el mandato que Dios le dio y al Señor le está revelando más visiones. Impresionante, pero es un detalle muy interesante de la vida de esta jovencita Elena. Elena tenía tan solo 17 años cuando recibió su primera visión. Ella nació el 27 de noviembre de 1827 en Portland, Maine, el estado más al norte de Estados Unidos, pegado a Canadá, cerca de Portland, un pueblito que se llamaba Gorham, Maine. Todavía existe el pueblito. Hace algunos años fui a visitar el lugar donde Elena de White, entonces se llamaba Helenita Harmon. Después se casó con el pastor White y llegamos a conocerla como Elena de White. Fui a visitar su casa. Está en un lugar precioso. El pueblito se llama Gorham. Está más o menos a unas 15 millas de la
ciudad de Portland, 15 millas. Entonces, nadie sabía dónde estaba la casa de la hermana White, donde ella había nacido. Así que fui a la librería o a la biblioteca pública. Y allí la bibliotecaria me dijo, oh sí, la casa de Elena de White sigue por este camino, vas a subir una colina y donde llegues arriba de la colina, busca enseguida dónde estacionarte, porque nomás comenzando la bajada, a mano izquierda vas a ver la casa ya metida en el campo. Cuando yo fui, era en el otoño. Y lo que vi fue precioso, los campos, todos sembrados de maíz, ya estaba maduro el maíz. Amarillitos, preciosos, los árboles de todos colores, porque allá en el norte de Estados Unidos, en el otoño, los árboles agarran unos colores preciosos. Y allí en medio de unos árboles, crucé por un caminito que había y llegué a la casa donde Elena de White nació. La casa estaba bastante descuidada. No estaba en manos de la familia de ella. Los Harmon se habían mudado de allí, de esa casa de campo, hacia la ciudad de Portland, y esa casa quedó en manos de otra gente. Más adelante, regresé a visitar esa casa otra vez y ya no estaba. Y fui otra vez a la librería y les pregunté qué pasó con la casa. Me dice, oh, venía mucha gente a visitarla y era un peligro porque la casa, pues estaban podridas las maderas y si alguien se metía y se lastimaba, nos iban a meter una demanda aquí en el pueblito. Así que echamos abajo la casa, pero pusimos un marcador histórico. El gobierno de los Estados Unidos reconoció este lugar como un lugar histórico donde nació la profeta del pueblo adventista, me dijo ella. Le digo, ¿usted es adventista? No, no soy adventista, pero le estoy diciendo, si va al otro lado de la calle, justamente donde estaba antes la casa, va a haber un marcador y hasta el día de hoy está el marcador. Si ustedes van, pueden ver un marcador de cemento con una placa de bronce donde dice, este es el lugar donde nació una visionaria que recibió más de 2000 sueños y visiones durante su vida de parte de Dios. Fue cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, les cuento esta historia porque, y ahora voy a ir al punto principal de nuestro tema de hoy. Es cierto, Elena tuvo más de 2000 sueños y visiones proféticas durante los 70 años que duró su ministerio profético. Desde los 17 años, y les decía que ella nació en noviembre de 1827, si sacan la cuenta, a 1844, tenía 16 años todavía cuando fue el chasco. Una jovencita de 16 años. Al mes siguiente, después del 22 de octubre, el mes siguiente cumplió los 17 años. Y teniendo tan solo 17 años, en el mes de diciembre, unas 2 semanas después de su cumpleaños, estaba reunida en una reunión de hermanas cristianas de la iglesia donde ella era miembro, de la iglesia metodista, ella era metodista, y estaban orando, cuando en medio de la oración, ella se sintió arrebatada al cielo. Dijo, gloria, gloria a Dios. Y perdió las fuerzas, como que se desmayó. Las demás hermanas abrieron los ojos en la oración porque ella dijo 3 veces gloria y luego vieron que estaba tirada en el suelo. Trataron de ayudarla. Al ratito ella se incorporó
pero no veía nada de lo que había alrededor. Era como que tenía los ojos fijos en el cielo. Trataron de hablarle, ella no respondía. La sentaron en un sillón y la visión duró más o menos unos 15 minutos. Después de eso, ella les contó lo que había visto. Le dijo, me parecía estar en un lugar muy alto y miraba yo un camino que iba subiendo y subiendo y subiendo, y arriba del camino estaba la ciudad de Dios, brillosa, hermosa, y Jesús estaba al final del camino. Un sueño muy bonito. No sé cuántos de ustedes alguna vez han soñado y han visto a Jesús en un sueño. Ella lo vio en su primera visión. Y entonces yo miraba para ver a dónde estaba el pueblo adventista. Y miraba y no lo veía. Miraba por el camino. Y una voz me dijo, mira otra vez, pero mira más alto. Y miré otra vez y en el camino vi al pueblo adventista que iba subiendo muy alto en el camino. Si ustedes han leído la primera visión, la pueden leer. Si no la han leído, en el libro Primeros Escritos se llama Mi Primera Visión. Y es muy interesante porque ella describe tantas cosas, hasta describe la venida de Cristo, que ella lo vio. Pero una cosa muy importante era que ella vio que había una luz que iluminaba el camino. Y esa luz, le dijo el ángel, esa es la luz de el mensaje del séptimo mes. ¿Qué es el mensaje del séptimo mes? Era lo que habían predicado, que en el séptimo mes del calendario hebreo, que es el mes de Tishri, a los 10 del mes es el día de la expiación. Y era cuando Cristo iba a venir. En el sueño el ángel le dijo, esa luz que ilumina el camino es el mensaje del fuerte pregón de la venida de Cristo. Y la luz iba iluminando. Pero los que negaban la luz y decían que eso no había sido de Dios y que había sido un error decir que Cristo iba a venir y que la fecha estaba equivocada, la luz se les apagaba y se caían a los lados del camino. Pero los que seguían confiando en el mensaje que habían recibido, la luz los iluminaba hasta llegar a la ciudad de Dios. Cuando ella salió, bueno, la visión es mucho más larga y mucho más bonita. Cuenta cuando llegaron al cielo, cuentan cómo el Señor les puso las coronas, cuenta cómo escuchó el día y la hora de la venida del Señor Jesús, etc. Y cómo después de la visión no se podía acordar de la fecha, pero se acordaba que escuchó la voz. Lean ustedes la primera visión. Recibió más de 2000 visiones, pero esa fue la primera de todas. Todas las hermanas que estaban allí orando con ella creyeron que realmente eso había sido un sueño de parte de Dios. Al principio, mucha gente no creía en las visiones. Decía, pero ¿y cómo sabemos? Esa muchachita, ¿cómo vamos a saber si esos sueños vienen de Dios o si es ella que se los imagina? Pero con el correr del tiempo, los creyentes adventistas fueron viendo que Dios les hablaba a través de estos sueños y visiones. Y aplicaron las reglas del profeta verdadero según la Biblia. 12 características o pruebas del verdadero profeta. Y poco a poco el pueblo adventista, al ver el resultado del ministerio de esta jovencita que después, a los 20 años, se casó con el pastor Jaime White, comenzó a viajar y a contar su testimonio, llegaron a aceptar que era el don profético. Ahora, si ustedes recuerdan el primer tema que yo di de esta serie de ataque contra el mensaje adventista, les leí una visión que decía que el diablo iba a tratar de atacar
el mensaje adventista y de destruirlo, pero como no podía, iba a tratar de infiltrarlo, haciéndole creer a la gente que se necesitaba un cambio de los pilares de la fe adventista. No voy a repetir ese sermón, pero de eso fue la primera vez que hablamos. Ahora les voy a dar, para terminar, el último ataque del diablo. Primero fue la infiltración, pero ahora les voy a mostrar el último ataque de Satanás contra la iglesia adventista. Y está en el libro, hay una compilación de estas citas, pero está en el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Y la compilación está también en el libro Eventos de los Últimos Días. ¿Ok? Dice así. Eventos de los Últimos Días, página 181. El último engaño de Satanás contra la iglesia adventista se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Dejar sin efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Proverbios 29, 18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero del espíritu de profecía. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios del espíritu de profecía. Se despertará un odio satánico contra los testimonios, aseverando que no son de Dios. El diablo odia especialmente los testimonios porque revelan al pueblo su estratagema. Los que estudian los testimonios, el diablo no tiene entrada fácil a ellos para engañarlos porque han sido advertidos por los testimonios del Espíritu de Dios. Después de debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios, luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de la fe adventista. Después sigue la duda hacia las Sagradas Escrituras. Y luego la marcha descendiente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lance en abierta rebelión, de la que se torna incurable y termina en su destrucción. Aquí está el camino a la destrucción, hermanos. Y miren cuáles son los pasos.
Una cita más, Mensajes Selectos, tomo 3, página 93. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás en el tiempo final, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. El primer paso a la perdición, a la apostasía, es renunciar a los testimonios en los cuales una vez se creyó. Abandonar las advertencias contenidos por el testimonio de Jesucristo para su iglesia. Luego sigue las dudas con respecto a las doctrinas principales del pueblo adventista. La expiación, el santuario celestial, la ley de Dios, el sábado, el estado de los muertos. Comienza la duda, comienzan a dudar de los pilares de la fe adventista. Y luego, la marcha descendente es rápida hacia la perdición. El primer paso es dudar de los testimonios. El segundo paso es dudar de los pilares de la fe adventista. El tercero es dudar de las sagradas escrituras. Y de ahí para adelante, una vez que dudas de los testimonios y de las sagradas escrituras, es como un tobogán. Una vez que te tiras por el tobogán, no hay quien te detenga. Es la marcha a la perdición, a la apostasía total. Satanás sabe que los engañados no se pueden detener. Así que redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión que se torna incurable. Hermanos, esta enfermedad no tiene cura. Es incurable y termina en la perdición. Cuidado, nunca des el primer paso en falso, dudar de los testimonios. Porque los testimonios nos protegen contra todo tipo de engaño, nos revelan el plan de Satanás. Ya hoy no lo voy a compartir, pero hay una visión donde Dios le permitió a Helena entrar en una reunión de Satanás y sus principales demonios, sus caudillos. Ella se vio que estaba en un cuarto, el diablo estaba sentado y estaban todos sus generales alrededor de él. Y estaban trazando un plan para destruir al pueblo adventista del séptimo día. Ella lo vio. Le dio tanto miedo que en la visión, era una visión, pero a ella le parecía que ella estaba ahí escuchando al diablo y a sus secuaces hablar, que ella se fue arrinconando contra la pared. Y dice, yo me escondía, no quería que me fueran a ver, si me veían ahí, ¿qué me iba a pasar? Porque estaba el mismo diablo y sus ángeles, hasta que se fue al rincón del cuarto, pero prestó atención y luego que salió de la visión, escribió el plan de Satanás para la destrucción del pueblo adventista. Y uno de los planes, porque son muchos los que él va a tratar, uno de los planes para que se pierdan los adventistas es sembrarles dudas con respecto a los testimonios. Y de ese capítulo que ustedes lo pueden leer en el libro Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, en la página 480. Bueno, este parrafito está en la página 483, pero el capítulo se llama Las trampas de Satanás. Testimonios para los ministros, las trampas de Satanás. Y en la página 483 dice así: dijo el gran engañador, tendré en el campo
como agentes míos a hombres con falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Pero sobre todo, infiltraré incrédulos presentes en las reuniones adventistas que expresen dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Personas que no creen en los testimonios y que expresan dudas y siembran las dudas en la mente de la gente. Miren, hermanos, yo tengo muchos años de estar en el ministerio y muchos años de estar en el Evangelio Eterno. No hay iglesia del Evangelio Eterno donde no haya un infiltrado que siembre dudas. En todas las iglesias usted va a encontrar gente que siembra dudas. No se sorprendan, aquí también los hay. Aquí también los hay. Dice, si el pueblo, dijo Satanás, lee y cree las amonestaciones del Espíritu de Dios, podemos tener poca esperanza de vencerlo. El diablo sabe. Pero si podemos distraer su atención de estas advertencias, de estos testimonios y mensajes que le abren los ojos, permanecerán ignorantes con respecto a nuestro poder y astucia, y por fin los aseguraremos en nuestras filas. ¡Wow! Infiltrar gente que dude de los testimonios en las iglesias adventistas para que siembre dudas. Y la gente comience. Ustedes saben que hoy en día hay cantidad de pastores en la iglesia adventista. Gracias a Dios, no en las iglesias del Evangelio Eterno. A lo menos que yo sepa. Pero hay una cantidad de pastores en las iglesias adventistas que no creen en los testimonios y abiertamente lo dicen. Yo la Biblia, no me salgan con esos otros libros. Así como los estoy diciendo. Y lo pueden ver en Google. Pueden ir a YouTube y ver hasta pastores adventistas que queman los libros del Espíritu de Profecía. Se despertará un odio satánico contra los testimonios, porque el diablo sabe que los que leen estas cosas no los puede engañar, porque les abren los ojos. Por eso él siembra dudas, infiltra a la iglesia con gente que no crea. El otro día estuve en una iglesia del ministerio y me dijeron, mire pastor, ese hermano no cree en los testimonios y cada vez se molesta cuando sacan los libritos rojos para leer. Hable la Biblia, le dicen al pastor, no esos libros. Y está en una de nuestras iglesias del ministerio. El diablo se encarga de infiltrarlos. Ya hemos sido amonestados, ya hemos sido avisados de antemano que ese es uno de los planes de Satanás. Confirmémonos. Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Leamos nuestro último versículo. Ahora en el Nuevo Testamento. Y dice así. No sé si ustedes notaron que esta mañana los programas estaban intercambiados. El del sermón de la mañana está por la tarde. Y el sermón y la programación de la tarde estaba por la mañana. Fueron intercambiados. Por eso el versículo que leyó la hermana esta tarde era el de la mañana. Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Ese fue el tema de esta mañana. Pero el tema de esta tarde es el que leyó la hermana esta mañana. El versículo dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 19. Y este es el consejo de San Pablo.
no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Fíjense, ¿cómo se apaga el Espíritu? Menospreciando las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. No rechacen algo nomás porque sí, examínenlo y se quedan con lo que es genuino. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, el apóstol nos encomienda a no apagar el espíritu. Puede ser que algunos no ataquen abiertamente el don profético en la iglesia adventista. Se cuidan de no hacerlo abiertamente. ¿Ustedes se acuerdan cuando los fariseos vinieron a Jesús y le dijeron, ¿con qué autoridad tú andas enseñando? Y Jesús les contestó, bueno, yo les contesto si ustedes me contestan una pregunta a mí. Si ustedes me contestan esta pregunta, yo les contesto la de ustedes. ¿Se acuerdan de eso? Entonces Jesús le preguntó a los fariseos, Juan el Bautista, ¿con qué autoridad predicaba? ¿Era de Dios o no era de Dios? Una pregunta muy fácil. Juan el Bautista, ¿era profeta de Dios o no era profeta de Dios? ¿Con qué autoridad él predicaba que se arrepintieran y se bautizaran? Los fariseos hablaron entre sí. Dijeron, si le decimos que era de Dios, nos va a decir, ¿y por qué no le hicieron caso? Porque él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Me presentó a mí, porque ustedes no le creyeron. Pero si decimos que es de los hombres, nos echamos en contra a todo el pueblo, porque el pueblo lo cree como profeta de Dios. Así que le dijeron, no sabemos. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco les respondo su pregunta. Porque si él les respondía, ¿con qué autoridad? Y él decía, con la de los hombres, con mi autoridad, decían, ya ve, es un sinvergüenza que anda engañando a la gente. Pero si él decía, con la autoridad de Dios, decían, es un blasfemo. ¿Quién es él para decir que Dios lo mandó? Lo mismo les hizo él con Juan el Bautista. Así, hoy en día, el diablo quiere que dejemos de lado la autoridad del don profético. El apóstol Pablo dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Pero hay muchos en el pueblo adventista hoy en día que no abiertamente atacan el don profético de Elena de White, porque saben que se echan el pueblo en contra. Porque muchos, la mayoría de los adventistas, creemos en el don profético. Pero hay unos infiltrados que quieren minar la fe, movidos por Satanás en el don profético. Entonces no lo hacen abiertamente, pero ¿saben cómo lo hacen? Menosprecian el don profético, no obedeciéndolo. Elena de White dice, los que van camino al cielo van a abandonar la carne de su dieta, porque en el cielo no vamos a ir a comer carne. Pero los que siguen con el consumo de carne, eventualmente se van a apartar del pueblo de Dios y van a apostatar. Pero hay muchos que no apostatan, pero tampoco obedecen.
menosprecian el don profético diciendo, pero la Biblia dice que se puede comer carne. Como diciendo, Elena de White no es la Biblia. Otra vez, poniéndola más abajo que la palabra de Dios. Pero Jesús comió carne, ¿no? ¿Que no comió pescado? Hay mucha gente que contesta así porque les gusta lo que Dios ha dicho, que lo dejemos. ¿Ustedes creen que esas personas van a estar felices en el reino de los cielos si no les dan su churrasco? Si no les dan su bistec. En el cielo no va a haber carnicería. En el cielo no va a haber pulpería. Ni se va a matar los animalitos que Dios creó para nuestro deleite, para que nosotros no los comamos. Vamos a volver a la dieta original en el jardín del Edén. Y los animales van a ser mansos, dice la Biblia. El león comerá paja como el cordero. Ni los animales se van a matar entre sí. Pero nosotros, que nos sentimos y nos decimos más inteligentes que los animales, porque tenemos raciocinio, si nos aprovechamos de los pobres animales para quitarles la vida para nuestro apetito pervertido. Animales que Dios creó. No les podemos dar la vida, pero sí se las podemos quitar, ¿verdad? Pero es que yo no los mato. Yo los compro en el supermercado. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Si yo me lo como, si yo no lo comería, no lo hubieran tenido que matar. Es decir, yo puede ser que no menosprecie el don profético, pero no lo vivo, no lo practico. Y eso es un ejemplo que di. La carne no es ni lo más importante, hay cosas peores que esas que hacemos. Nuestro carácter. Pero podemos ofender a los demás con palabras. Y como si nada. Cuando Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Saben que otras de las cosas que descubrí del diablo para hacer caer a los adventistas es que se peleen entre ellos, que se creen discordias entre los miembros de la iglesia para que otros nuevos se desanimen? Bueno, hay mucho más que hablar, pero esta noche aquí vamos a concluir. Pidámosle al Señor que Él nos haga firmes en nuestra fe que una vez nos fue revelada. No hemos creído en el hombre. No hemos creído simplemente en una mujer. Hemos creído en la palabra de Dios, que es la base y fundamento, es la norma. Pero si la Biblia me dice que en el tiempo del fin Dios va a tener un pueblo que guarda sus mandamientos y tiene el don de profecía, ¿por qué lo vamos a rechazar? La gente dice, pero yo tengo la Biblia, ¿para qué quiero estos otros libros? Yo creo en la Biblia. Si tú crees en la Biblia, ¿por qué no crees en esto? Si aquí está, que Dios le da a su iglesia el don profético. Una ilustración muy chiquitita. El marino, el capitán del barco, tiene un mapa. Instrucciones. Y una brújula. Y se va guiando por el camino. Pero llega a cierto lugar y en la bitácora se llama las instrucciones que tiene el marino. Dice, ahora va a venir alguien a encontrarse con usted que va a guiar al barco por esta zona tan peligrosa de piedras y arrecifes que no se ven a la superficie. Él conoce el camino mejor. Y el capitán dice, ¿qué? Yo he manejado este barco a través del océano. Y ahora que ya estoy llegando, me van a mandar otro, ¿no? No necesito ese otro. Yo tengo el mapa, tengo la brújula.
tengo la instrucción y soy capitán, no acepto a que venga otro a manejar el barco. Realmente ni está aceptando la bitácora, porque la bitácora dice, el plan de viaje dice, te voy a mandar a alguien que te guíe en los momentos más duros del viaje, al final, que hay mucho arrecife debajo de las aguas que no se ven. Así hay algunos que dicen, ¿y para qué quiero esto? Si tengo la Biblia, y si la Biblia me está guiando, ¿por qué voy a aceptar esto otro? Pero el Señor dice, al final del viaje, te voy a mandar algo especializado para ese tiempo. Los mensajes son para nosotros hoy y para lo que viene por delante. Pero los soberbios dicen, tengo la Biblia, no necesito el espíritu de profecía. Pero en realidad no le están haciendo caso a la Biblia, porque la bitácora decía, te voy a mandar una ayuda especial. ¿Ustedes creen que en el momento más difícil de la historia de este mundo, en el momento final, cuando los peligros son peores, Dios nos iba a dejar sin instrucción? ¿Cómo? Si a lo largo de toda la historia nos mandó profetas para alertarnos, para amonestarnos, para corregirnos. Cierto, la mayor parte de las veces el pueblo de Dios no le hizo caso a los profetas. Pero si Dios nos dice, en el tiempo del fin te voy a dar el don de profecía, cuando el diablo desate su ira contra la mujer y se vaya a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, les doy el don profético para cuidarlos. Porque si ustedes escuchan mi voz, no tropezarán, no caerán. Si yo rechazo el espíritu de profecía, estoy rechazando también la Biblia, porque la Biblia da testimonio de Jesús y el espíritu de profecía da testimonio de Jesús. Que Dios nos ayude. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo que es genuino, lo bueno. Que Dios nos ayude a actuar de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Ahora sí, ¿cuál es nuestro himno final? Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, bebe todo corazón, tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar.
Las 3 P's de la salvación. Las 3 P's. La letra P de papá. La primera P en el pasado. La segunda P en el presente y la tercera P en el porvenir. Pasado, presente y porvenir. Pero ahora escuchen cuáles son las 3 P. En el pasado nos libertó de la paga del pecado. Esa es la primera P, la paga del pecado. Es decir, la deuda que teníamos por su muerte en la cruz nos libertó de la penalidad del pecado. En el presente, por su intercesión en el santuario celestial, nos libra del poder del pecado, la segunda P. El poder del pecado no tiene poder sobre nosotros porque tenemos un intercesor que nos da la victoria. Y en el porvenir nos libertará de la presencia del pecado para nunca más volver a tener que lidiar ni con Satanás, ni con sus ángeles, ni con el mal, para siempre libres del pecado. En el pasado me libró de la paga del pecado, en el presente me libra del poder del pecado y en el porvenir me libra de la presencia del pecado para siempre. Alabado sea su nombre. Oremos. Amante Padre y Dios nuestro, al estudiar la manera como tú te has revelado en el pasado, cómo le has dado a tu iglesia estos pilares firmes de nuestra fe, todos demostrados por la palabra de Dios y por el espíritu de profecía, te agradecemos por ser parte de tu iglesia que aunque perseguida, aunque astutos enemigos la quieren destruir, está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Después de ver la manera como el diablo ha atacado al remanente, enfurecidamente quiere vernos sucumbir y caer, nosotros te pedimos tu gracia, tu poder, te pedimos tu sabiduría y tu protección para salir victoriosos en las luchas contra el enemigo, que no seamos engañados. Confirma nuestra fe en tu palabra, confirma nuestra fe en las doctrinas y pilares que nos han hecho un pueblo diferente de todos los demás en esta tierra. Y confirma nuestra fe en el don profético que tú has dado a esta iglesia para protegernos de las artimañas del enemigo. Pero sobre todas las cosas, confirma y fortalece nuestra fe en la roca que es Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación. Bendícenos al iniciar esta nueva semana. Ya el sol se acaba de poner, te agradecemos por las horas del sábado y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, que cada paso que demos en esta nueva semana que se acaba de iniciar nos acerque más a la patria celestial, nos ayude a reflejar más tu plan y tu carácter en nuestra vida y nos ayude a compartir con los demás las grandes verdades que nos han hecho un pueblo santo y peculiar y que lo reflejemos en nuestro carácter. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo.